Bueno, y comenzaremos nuestra introducción al curso de React.js. Esta librería vendrá a apoyarnos a lo largo de la construcción de interfaces y especialmente para nuestro desarrollo web. Nos va a acompañar en la construcción y elaboración de interfaces web, que es lo que queremos hacer por medio de algo que ellos conocen como el Virtual DOM. Vamos a ver algunos temas de introducción. Dentro de ellos pues tendremos sus conceptos básicos, qué es React, qué características tiene como librería, cómo funciona, qué estructura de carpetas son sugeridas para nuestros proyectos iniciales, qué conceptos tenemos que tener nosotros en cuenta de React.js, manejo de rutas o enrutamiento a lo largo de nuestra web, implementación de librerías externas para uso de iconos, fuentes, mapas, todo lo que implique cualquier tipo de uso externo dentro de la librería. Y cerraremos viendo la primera parte, la primera fase de los React Hooks, que hoy se han vuelto algo fundamental en el ejercicio de lo que nosotros trabajamos. Lo primero que hay que tener en cuenta cuando vayamos a aprender React es cuáles son esas características que tiene. La primera es que es un lenguaje, bueno, tengamos en cuenta que React como tal no es un lenguaje aislado, sino que es una librería basada en el entorno de Node.js, es decir, es una librería de JavaScript para la elaboración de, en este caso, de interfaces. Es una librería de tipo declarativo, busca que cada vez nosotros apuntemos más a que sea declarativa, ya veremos a qué hace referencia a esto. Basada en componentes es tal vez una de las cosas que más he disfrutado. No es una filosofía solamente de React, pero es una filosofía tenida en cuenta para poder trabajar diferentes elementos y es el aprovechamiento de cada uno de los elementos convertidos en componentes. Entonces ya no van a ser aislados, ya no van a ser elementos aislados como un header o un footer, un body, sino que ya van a convertirse en componentes propios que se van a poder reutilizar dependiendo de la necesidad y basado en unas propiedades y estados. Nos apoyaremos de JSX como lenguaje, ¿sí? JSX viene a convertirse en una especie de pseudo lenguaje que lo que nos va a permitir es escribir un código, diría yo que en un 95% igual a lo que sería HTML, pero internamente es JSX. ¿Eso qué quiere decir? Que nos permite escribir código JavaScript dentro de lo que nosotros hagamos como componentes. Ya cuando lo veamos en la práctica vamos a ver lo útil que es trabajar JSX y la utilización del Virtual DOM, el cual va a estar encargado de estar renderizando lo más rápido posible todo lo que vaya sucediendo dentro de nuestra interfaz. Entonces miremos de qué hablamos. Para poder hablar de la programación declarativa, tenemos antes que tocar algo por lo que probablemente todos iniciamos, que es la programación imperativa. ¿Qué es la programación imperativa? Cuando yo decido hacer cualquier procedimiento, como en el caso de la imagen, construir una hamburguesa, lo que yo hago con la programación imperativa es darle el paso a paso de lo que tiene que ir sucediendo. Entonces elegimos los materiales, alistamos los utensilios, cortamos el tomate, luego organizamos la carne, cortamos el tomate en rodajas, esas rodajas las colocamos encima de una pila de, en este caso, de ingredientes hasta que terminemos de armar lo que sería la hamburguesa. Esto sería de manera imperativa, es decir, le estamos diciendo la construcción del paso a paso de lo que tiene que suceder. La programación declarativa viene a decirnos prácticamente el qué es lo que hay que hacer sin preocuparnos por el cómo. Ya el cómo lo va a hacer internamente la librería. Nosotros vamos de alguna manera a decirle qué es lo que queremos que se renderice y ella se va a encargar de hacer lo demás. No quiere decir que la lógica desaparezca, pero en algunos elementos ya nos vamos a ahorrar una cantidad de código y vamos a mejorar lo que conocemos como el performance o el rendimiento de la aplicación. Cuando hablamos de basados en componentes, y esto me parece una maravilla, y es porque hacemos la analogía como funcionaría un rompecabezas. Entonces, para poder llegar a esta respuesta de la imagen izquierda del rompecabezas, necesitaríamos de manera directa o indirecta conocer cada una de las fichas que tenemos acá. Y esas fichas van a calar o van a empatar exactamente en alguno de los elementos. Pero ¿qué pasa si algunos de esos micromódulos que tenemos acá o esas fichas
las podemos armar con otras fichas para formar todo nuestro rompecabezas. ¿Y qué pasa si por el contrario nuestro rompecabezas cambia algunas cosas como está sucediendo en el lado derecho? ¿Sí? Que ya no forman la misma palabra, ya no está escrita de la misma forma, no tiene los mismos colores. ¿Cómo podemos manejar esto? Los componentes nos van a permitir no solo reutilizarlos, sino darles otro sentido en su contexto. Entonces, por ejemplo, acá la R pasó a ser blanca. Eso es un cambio de la propiedad inicial, que era el color azul, y pasó en este caso a otro estado en la propiedad que pasó a ser color blanco. Y así sucesivamente yo puedo jugar con los componentes y esto me va a facilitar muchísimo la construcción de los elementos. Veámoslo acá en un caso más real. Este sería nuestro sistema web, que sería todo el rompecabezas anterior. En un escenario HTML, esto empezaría a ser probablemente el fondo sería el body, por acá tendríamos un H1, esto sería un formulario que tiene unos inputs, tiene unas anclas, tiene por acá un HR, un texto, un H2. En la parte del footer tiene varias anclas que me llevan a diferentes partes y demás. Lo que yo empiezo a hacer y lo que empieza a suceder es que yo empiezo a repartir todo eso mismo, pero en componentes que yo considere que pueden ser reutilizables y que me pueden ayudar. Pero entonces, ¿dónde cobra más valor esto? Si yo miro este formulario tiene cosas que ya se están reutilizando. Por ejemplo, este input es igual a este input. Sin embargo, hay cosas en ellos que cambian. Digamos ahí a simple vista, veo que cambia el placeholder. El placeholder del primero dice correo electrónico, número de teléfono, y el placeholder debajo dice contraseña. Eso ya es un cambio que hay entre los dos. Ya sabemos también que este de arriba probablemente va a ser de tipo email o de tipo, no sé, tipo texto. Y el de abajo va a ser de tipo password. Esas propiedades están cambiando. Yo puedo seguir reutilizando el componente, pero dándole diferentes propiedades a ellos. Y lo mismo pasaría acá con los botones. Iniciar sesión y crear cuenta. Los dos siguen siendo botones, cumplen con los mismos parámetros, pero cambian algunas de sus propiedades. Y esa es la reutilización que se va dando. Lo interesante con React es que su librería y su flexibilidad, basada en su misma filosofía, lo que nos sugieren es que podamos directa o indirectamente utilizarlos como nosotros queramos. Entonces, si alguien ve como un solo componente todo el formulario, está tan correcto como quien quiere desglosar el formulario y decir, no, mi botoncito es un componente aparte, el input es componente aparte, entre otras. El uso del Virtual DOM viene a convertirse en un elemento adicional que es una capa que aparece de manera virtual que me está mostrando lo mismo que tiene. Esto está simulando las veces de los nodos de mi web, cada uno de los puntos, cada uno de las etiquetas y demás. Pero entonces, lo interesante del Virtual DOM es que el Virtual DOM solamente le va a generar una afectación al nodo en el cual hay cambio de propiedades o cambio de estado. Y lo demás lo va a dejar igual para que no tenga que hacerse un nuevo renderizado. Esto como se ve en la realidad. Supongamos que este mural que está pintando acá este compañerito, lo que viene a hacer es que cada que alguien haga un cambio, digamos, es que la flor ya no queremos que sea de color rosado, sino que queremos que sea de color gris. Solamente por ese cambio él tendría que venir y volver a pintar absolutamente todo el render. Paso a paso tiene que volver a pintar y eso era lo que sucedía anteriormente. Cada que había cualquier cambio en la actualización, en tiempo real y demás, tenía que volverse a pintar cada uno de los elementos. El Virtual DOM, como ya ha generado una copia exacta de lo que está sucediendo en mi DOM real, recordemos que DOM hace referencia a la sigla Document Object Model. Ese Virtual DOM va a venir a decir, no, ya no necesito reemplazar solamente este elemento, perdón, volver a pintar todo, sino que simplemente puedo pintar uno de los elementos. Y en este caso, si necesito hacer una reconstrucción total, incluso lo podría hacer y él solamente va a hacer los reemplazos en los elementos que él necesite. Si él ve que alguno de los componentes no necesita ser reemplazado, simplemente no lo toca. Entonces, antes de llegar al DOM real, el primero revisó en el DOM virtual qué cambios se ejecutaron y los va a reemplazar en el DOM real sin necesidad de hacer ningún tipo de modificación adicional. Eso es más o menos lo que vendría sucediendo. Basados en JSX, entonces por acá hablamos que JSX hace referencia a JavaScript XML. Y esta es una sintaxis o digamos que es como una especie de pseudolenguaje, le llaman algunos, que lo que nos va a permitir, y esto es lo que más me gusta, porque esto es prácticamente teoría de una entrevista de trabajo,
donde nos dicen que lo que vamos a ver acá se ve como HTML, parece HTML, se escribe como HTML, pero no es HTML. Realmente lo que estamos haciendo es dentro de JavaScript escribiendo nuestras etiquetas para poder crear nuestros componentes y nuestras estructuras. Entonces, si estuviéramos haciendo esto directamente con JavaScript, JavaScript nos estaría pidiendo, en este caso, que creáramos cada uno de los elementos document.createElementA, que si le vamos a colocarle el atributo href, entonces colocaríamos digamos el elemento ancla.setAttribute href, coma y el otro parámetro que sería en este caso la ruta, etcétera, y así con cada uno de los elementos. Eso sería la programación imperativa. Pero la programación declarativa lo que viene a hacer es simplemente nosotros nos escribimos que la librería de manera interna se encarga de convertir esto al código que necesita interpretar. Entonces, cuando hablamos de fragmentar o de poder repartir los elementos, vemos cosas como esta. Para cualquier usuario, esta sería la imagen de un navegador común con cada una de las diferentes secciones. Pero para nosotros, en el árbol de los elementos de los nodos, lo podemos dividir de esta manera y cada fracción o cada fragmento se convierte en un componente, visto de esta manera. Entonces, cada uno de estos ya deja de ser una etiqueta sola y se convierte en un componente que más adelante en otros módulos, en otros elementos, los vamos a poder reutilizar cambiando propiedades y estados. Entonces, ya a partir de esto, veremos en una siguiente clase cómo creamos nuestro primer proyecto, ayudados en este caso de un entorno de paquetes conocido como Bit. ¿Por qué vamos a trabajar con Bit? ¿O por qué vamos en este caso a apoyarnos de este gestor? Porque este gestor ya trae unos paquetes predefinidos que nos ayudan a empezar a crear desde cero, perdón, a evitar crear desde cero cada uno de los elementos. Esa es la primera ayuda que nos va a ofrecer en este caso Bit. Entonces, cuando ya nosotros hacemos la instalación de Bit, que ya la veremos en un siguiente escenario práctico, veremos cómo la estructura de carpetas que nosotros ya tenemos allí y las que nos van a ayudar a arrancar en cada uno de los elementos. Entonces vamos a ver que nos crea los módulos o los paquetes que él trae ya predefinidos, la carpeta pública donde normalmente se colocan algunos archivos estáticos. Vamos a ver cómo encontramos la carpeta src, que va a ser la carpeta donde vamos a trabajar las fuentes o los componentes. Vamos a ver nuestro archivo, tal vez uno de los más importantes, el package.json, donde se van a ir ingresando cada una de las extensiones, paquetes y librerías que van llegando. Y ya adicionalmente, entonces, ¿qué venimos a hacer nosotros? A empezar a entender cómo React va a funcionar. Hay algo muy importante que no se ha dicho hasta el momento, es que React es una SPA. Esa sigla, SPA, significa Single Page Application o aplicación de una sola página. Esa aplicación lo que viene a hacer es que en su HTML, cuando llegamos acá, él tiene un index.html. Allí se va a renderizar toda la aplicación independientemente de la cantidad de módulos que yo pueda tener. Entonces ya no va a haber una navegación en diferentes módulos, sino que lo que va a suceder es que vamos a ir cambiando directamente desde acá, desde el index.html. ¿Cómo hace él esto? Entonces ya en la configuración inicial a nosotros nos crean un archivo que nosotros conoceremos como main, y en este ID root que ellos crean, miren lo que hace acá, una línea muy conocida para los conceptos básicos de JavaScript, document.getElementById, es decir, ubique en el documento el elemento que tenga el ID root. Y allí va a hacer uso de un método render que le pertenece en este caso a la librería de React, que ya ha sido previamente instalada, y allí vamos a encapsular el componente app. Por ahora vamos a ignorar este react.strict-mode, pero el componente app va a ser donde realmente se va a cargar toda nuestra aplicación. De esa manera vamos a ver un componente más o menos de esta forma. Todo lo que sucede acá en este componente app realmente va a llegar a una carpeta components que ya nosotros vamos a crear de manera manual. Bueno, el app no queda dentro de components, pero lo que nos está mostrando es que esto se convierte como una especie de puerto. Entonces aquí va a llegar todo lo que yo vaya desarrollando, lo que vaya construyendo yo en React. Cambiamos de módulo, llamo un nuevo componente, lo colocamos acá por medio de las rutas y demás, pero internamente todo lo que está sucediendo se está renderizando en este ID root de manera inicial. Más adelante pues veremos otros conceptos más avanzados como el uso de portales y demás, pero esa es una manera inicial de empezar a entender.
Entonces ahora sí vamos a poder ver en una siguiente clase cómo realizar la creación de un proyecto con Bit para poder iniciar y explicar desde un caso real qué es esta parte conceptual que hemos visto.